si alguno de ustedes no había entrado todavía o ya hizo válido su cupón, hay que iniciar, bueno, a ustedes se les dieron de alta varios cursos. Si siguen utilizando el mismo correo con el que se dieron de alta cuando les pedí hace algunos semestres hacer el curso de Steel University, van a notar que entonces tienen ya cargados algunos cursos previos. Si no, al que ustedes pueden entrar, entre muchos de los que están cargados, es el Steel Challenge, porque aquí viene precisamente el simulador, lo más parecido a lo que va a ser el día de la competencia. Entonces, le dan clic en iniciar curso y aquí les van a pedir varias cosas. Entre la primera va a ser la información del participante. Entonces, aquí es importante que lo llenen bien desde el principio. Algunas de las observaciones que les hice es que, por ejemplo, el tecnológico no cambia su nombre, entonces no es Technological National Institute o algo así, es Instituto Tecnológico de Morelia y ya. O sea, pónganlo como tal. Si después la gente lo traduce, no hay problema, pero el nombre oficial técnicamente tiene que quedar en español. En Faculty Advisor, aquí no le había puesto Gabriel, entonces le voy a poner una vez. Pueden poner y mi correo institucional para confirmar. En caso de que me pidieran como enviar algún documento que compruebe o alguna carta de recomendación que compruebe que son alumnos, les pido que ahí por favor incluyan mis datos. Entonces, el primer paso es prácticamente actualizar sus datos que sean correctos, que estén en la región de México, que está dentro de las Américas, en la categoría estudiante, para que cuando les aparezca el challenge, les aparezca una colada de estudiante y el correo electrónico con el que puedan llegar a entrar. Ha pasado en otras ocasiones que a veces tienen problemas para ingresar, que de repente se les traba el simulador, cosas así. Cuando llegue a pasar, hay que generar un ticket. Aquí en soporte se van a abrir un ticket y entonces ahí pueden enviarles un correo. Otra de las ventajas de a estos años, hace muchos que se realizaba ya el challenge, es que hay un chat aquí. De hecho, hay varios como foros donde empiezan a compartir como que sus datos no en cuanto a sus correos o sus nombres o sus fechas de nacimiento, sino a cómo van con sus coladas. Y por lo general, el día del evento, consideren que se abre a las 6 de la mañana y se cierra a las 6 de la mañana del día siguiente. Entonces, afortunadamente siempre están como muy al pendiente si llegara a haber un tema de que si ha pasado, que por alguna razón como que se glitchea el simulador y por alguna razón no funciona bien, ¿no? Las guías que les mandé de usuario, no me acuerdo si la semana pasada, vienen aquí. Yo tengo el perfil en inglés, puedo ponerlo en español también. No recuerdo, ¿se las mandé en inglés o en español? Alguien que me diga, o que las haya abierto En inglés. en inglés. Creo, esas también las tenemos en español, pero la realidad es que cambian ligeramente, solamente les cambian los nombres de las formulaciones al inglés, pero básicamente las fórmulas y todo son lo mismo, ¿no? Ahora vamos a cambiar el, el idioma. A ver si aparece en español. Guía de usuario. Ahora vamos a abrirlas. Sí, está en español. Entonces pueden, si lo ponen así, lo pueden bajar. A mí no me gusta utilizar el contenido de Steel University en español porque hacen traducciones medio raras. Espero ya hayan mejorado, pero si ustedes hacen el curso de metalurgia secundaria o el curso de horno eléctrico, incluso el curso que luego les dejo en MINE, que es el de introducción al acero, hace algunas traducciones medio muchas, o sea, están como raras. Esta, les soy honesta, no lo he revisado, pero viendo el formato que tiene, está actualizado, no es como los de los otros años. Voy a revisarlo y si no tienen como cambios muy
o palabras muy raras, porque, por ejemplo, chatarra sí está el nombre correcto, ¿no? Baja aleación, placa y estructura, paquetes, directo reducido, por ejemplo, esto, ¿no? DRI. ¿Qué es DRI? Julio. Es el hierro de reducción directa, ¿no? Exacto, entonces es lo que no me gusta, que como que a veces sí siento que lo ponen en Google Translate, entonces debería decir, ok, que no diga Fierro Esponja, porque ese es como un nombre muy mexicano, pero mínimo dijera como hierro de reducción directa, ¿no? La shredded, que es bueno, aquí coloquialmente en muchas plantas le dicen chicharrón, es triturado. Entonces, a veces inflexión, o sea, ese ni siquiera, no tiene sentido ese nombre. Ahorita vemos cómo se llama en el simulador. Entonces, mm, algunas cosas van a ver como que nombres súper raros. La cal le llamaban lima porque viene de lime. Y también, esas son de las cosas que no me gustan. Por ejemplo, aquí está, turnings, que por eso hizo inflexión, porque turn es como así como cambien, ¿no? Y en realidad turnings son regresos. Hay plantas que, por ejemplo, si tienen un problema en colada continua y el distribuidor se queda a la mitad, entonces ese material regresa otra vez, lo despedazan, lo cortan con oxicorte y lo vuelven a introducir. Pero pueden ser algunos también, depende ahí del precio, pueden variar porque hay algunos, te voy a dar un zoom menos dramático. Por ejemplo, tiene un costo de 110, ¿no? Comparada con las otras chatarras está relativamente barato porque técnicamente es como que volver a meter tu material que se volvió basura, meterlo al proceso y eso también al final pues te implica un costo. Pero como ven, inflexión no tiene nada que ver con turnings. Entonces, mi recomendación, revísenlos mejor, de preferencia en inglés y les sirve también para que se vayan familiarizando más con las palabras, ¿no? O sea, al final, ahorita vamos a ver la importancia de hacer la distribución de las chatarras. Independientemente del nombre, ahí el tema son los costos y también las densidades que tienen. Entonces, pueden ponerlo en español, no hay tema, nada más que en una de esas, con un poquito más de tiempo, hasta les hacemos las observaciones a los de Steel University, porque sí tienen nombres. Hola, Roberto. Voy a regresarme. Y si ya pusieron sus datos y ya descargaron su guía del usuario, entonces vámonos a la simulación. Aquí les dan el caso, ¿no? Hay que hacer un grado herramienta, un grado de acero a ISI 52100 o más conocido como el 100 cromo 6. Tiene bastante cromo y también tiene alto carbono. No tanto manganeso ni silicio, pero sí tiene alto cromo. Eres el director técnico de los procesos de horno de arco eléctrico. Llámenlo en lugar de director técnico el procesista o ingeniero de procesos. La realidad es que los directores no están ahí haciendo las coladas. Y entonces hay que hacer, horno eléctrico, colada en arco eléctrico y después pasar la metalurgia secundaria. ¿Qué es lo importante? Que cumplan con la especificación y controlar los parámetros, pero varían. En el caso de horno eléctrico, tenemos que cumplir con temperatura, con un rango, y eso varía un poquito, ahorita les voy a explicar. Llega a pasar que en el simulador ya te da como que un rango un poco más abierto en cuanto a temperatura, tiempos, composiciones químicas y algo también muy importante, la composición de la escoria, y también mide. Bueno, aquí no, eso está más adelante en metalurgia secundaria, nivel inclusionario, ¿no? Pero algo que le han aumentado en los últimos 2 años es el tema de la emisión de dióxido de carbono. Cuando ustedes están produciendo la colada, les aparece el tiempo que llevan produciendo, el costo que llevan y les aparece ahora los kilos emitidos de dióxido de carbono. Afortunadamente no tienen que estar en un rango, pero no pueden pasar de más de 20,000. Y ese es un tema que tiene que ver con reducir el costo, porque al final ese es el objetivo del simulador. Obviamente hay que cumplir con todos los parámetros que les comenté, pero
padre en la competencia es quien obtiene el menor valor en costo por tonelada, dólares por tonelada. Entonces, ustedes pueden elegir el simulador si lo quieren trabajar en español o en inglés. La realidad es que es indistinto, las características son las mismas, los botones están en el mismo lugar. Lo único que cambia es, como lo vimos hace un ratito, que hacen traducciones de repente medio raras. Entonces, cuando sea el concurso, ustedes pueden entrar directamente a horno eléctrico y empezar a producir. Así como en la realidad, no van a poder hacer coladas de metalurgia secundaria si no tienen primero la colada con todas las especificaciones en horno de arco eléctrico. Otra recomendación que siempre les hago también es, hay como que perfeccionar la parte de horno de arco eléctrico, y cuando tengan coladas con buenos precios, con buenos tiempos y que tengan con todas las especificaciones con palomita en verde, hacer como un buen batch de coladas y ahora sí utilizarlas en metalurgia secundaria. ¿Qué va a pasar? Que por ahí de las 8 o 9 de la noche, ya que le agarraron muy bien al horno de arco eléctrico, ahora sí hay que refinarlas todas. Y cada uno de los procesos tienen como su, digamos que ahí su grado no de que sea complicado, pero sí cambia ligeramente las prácticas o las coladas que les ponen en los simuladores. Obviamente no les van a poner la misma que va a ser la del concurso. ¿A qué me refiero? Es que siempre ponen como un elemento sorpresa, por así llamarlo. Que suele pasar que, por ejemplo, les dicen, híjole, tienes que bajar el nivel de inclusiones a lo mínimo. O les ponen, por ejemplo, elementos residuales. Ahí es precisamente cuando hay que regresar un poquito a la teoría y empezar a revisar las condiciones idóneas para el elemento que queremos eliminar. Entonces, cada que hagan ustedes una colada, siempre y cuando cumplan en las dos estaciones, se va a registrar. También se registran las que no logran, pero en realidad las que cuentan son las que pasan por los dos procesos y en los dos procesos cumplen con la especificación independientemente al costo. Si no mal recuerdo, en los guidelines que tienen en el concurso, me parece que tienen 150 intentos. Y si no, vamos a revisarlo, para no mentirles. Bueno, voy a abrir otra. Estaba leyendo la semana pasada que di la charla para los chicos de Egipto y según yo, estaban mencionando eso. Como saben, el registro, o bueno, no sé si se los mencioné, pero creo que es una obviedad, el registro es individual. Ustedes pueden trabajar en equipo sin problema alguno, pero en realidad quien gana es quien registra la colada con el menor costo. Entonces les dicen, ustedes no tienen tema, ¿no? Aquí, por ejemplo, quienes pudieran estar como que ya trabajando o en prácticas, algunos pudieran decir que aplican para la categoría estudiante. La realidad es que Ternium no nos dijo nada, ¿no? Creo que fue por uno de esos temas que les pedí la edad también, porque ya a partir de, me parece que 25 años ya no pueden entrar a la categoría de estudiantes y entran a la de industria. En industria sí cambia, sí suelen ser coladas más retadoras y les dan menos tiempo para fabricarlo. Entonces les decía, no hay participación grupal. Técnicamente ustedes pueden trabajar si quieren en equipos, pero el registro es individual y quería ver ese punto. Aquí están. Los competidores pueden hacer hasta un máximo de 150 corridas combinadas de los simuladores durante el periodo. Quiero pensar que esas 50 son como de las que se guardan, ¿no? ¿Por qué? Porque los chinos, por lo general, no empiezan tan temprano, pero hemos visto que de repente empiezan a repuntar y llegaron a haber situaciones también, como en cualquier competencia, que llegaron a notar que estaban como que poniendo, no sé exactamente, pero como que estaban haciendo trampa. Por eso lo limitaron también a 150. De hecho, una vez que termina el concurso, no dan los resultados luego, luego. Hay un ranking que queda y que se va actualizando cada hora, pero tardan algunos días, no recuerdo cuántos, pero tardan algunos días en dar los resultados finales porque
hay una persona o varias personas que auditan las coladas y revisan que las operaciones que se han llevado a cabo, las adiciones que se han llevado a cabo, sean de acuerdo a lo esperado. Hay una nota muy importante que mencionan aquí, casi hasta el final, relacionado con, no se pueden registrar muchas veces, entonces solamente se pueden registrar una vez. Y aquí está, ok, sí, hay una, aquí 7 días más o menos, ¿no? Hay una auditoría, pero había un punto, premios, bueno, si no habían visto los premios de una vez para que se animen, 500, para que le echen más ganas todavía, $500, un certificado, y les pagan todos los gastos para ir al evento, ¿no? Ah, bueno, 1,500 euros más o menos, ahí saquen la cuenta, para participar. Lo que quería ver era, aquí está, Fair Play. Dice, los resultados de la simulación que resulten como inesperados o poco realistas se considerarán incluso como inválidos, ¿no? Cualquier indicio o cualquier intento de modificar el código del simulador resultará en la descalificación del challenge. Por eso les comentaba que hacen una auditoría, porque ¿qué pasaba antes? De hecho, Julio no me dejará mentir. Hay algunos simuladores, por ejemplo, el de laminación, que también me tocó con los chicos de mecatrónica, nunca lo pudimos utilizar de forma correcta porque no, por ejemplo, a mí me pasaba que no me regresaba la placa. Encontramos varias cosas y a veces llega a pasar en la competencia, como les decía al principio, que llegan a tener de repente, hay como algún bug. Entonces, por eso tienen que auditar, porque si técnicamente hacen una colada sin nada de cal y por alguna razón la química les da, ellos pueden decir, bueno, al final el objetivo del simulador no solamente es como si fuera un juego o que te vuelvas un picabotones. El simulador al final obedece como decía uno, aquí obedecemos las reglas de la termodinámica, ¿no? Obedece si estás a temperaturas entre 1550 y 1580, 1530 más o menos, que son típicas de oxidación, te va a ayudar a bajar el fósforo. Si estás en temperaturas altas, en metalurgia secundaria arriba de 1610 te va a ayudar a eliminar el azufre. Si agregas cal, también te va a ayudar a eliminar el azufre. Entonces, hay muchas cosas que tienen que hacerse para buscar el resultado que les están pidiendo y que, bueno, eso es prácticamente lo que auditan ellos al final, ¿no? Entonces, esos son parte como de los guidelines. De todos modos, ustedes pueden leerlos todos con detenimiento en la sección de reglas. Me voy a regresar al simulador para explicarles un poquito del de horno eléctrico. Por lo general también, así para que lo tomen en cuenta, no llegan a ser coladas muy grandes. Si no mal recuerdo, casi siempre son entre 90 y 110 toneladas y les dice, ¿saben qué? Tienes que tener una temperatura en un rango determinado, una composición química. También ahí los elementos están en rangos, lo mismo la escoria, y tienes que cumplir también con tiempo y siempre se me va el otro. Bueno, ahorita el que les decía también, los kilogramos de dióxido de carbono que se genera. Entonces, voy a dejarlo en español, a ver si se ve aquí. Miren, por ejemplo, aquí está bien, o sea, aquí dice virutas, no dice, como vimos que es inflexión. ¿Cuál es la parte importante de aquí? De hecho, aquí se lo salta. Antes podías escoger el nivel, ahorita técnicamente te manda directamente a estudiante porque están dados de alta con ese perfil y les manda por default el grado de acero. Hay simuladores donde los puedes elegir y puedes ir viendo como que puedes variar dependiendo de la composición química, ¿no? Que te pide el grado. El primer punto que tienen que ver cuando van a adicionar la materia prima es los elementos residuales, porque esos no los pueden eliminar ni en metalurgia secundaria ni en horno de arco eléctrico. Si pusiste cobre arriba de punto 15,
no hay poder humano que lo baje. Prácticamente lo que se hace en planta es el famoso chocolateo, cuando le sale un chocolate muy dulce, ¿qué hacen? Hacen otro chocolate y entonces lo mezclan, ¿no? Cuando son elementos como cobre, si el elemento niobio, como vemos aquí, están como residuales. De hecho, aquí, bueno, todavía no nos pone nada, ¿no? Este es lo que es, ahorita vamos a ver que esto resulta de lo que vamos adicionando. Pero en los rangos, por ejemplo, estos valores se consideran como residuales, no nos interesa adicionar, solamente nos interesa adicionar el cromo, el manganeso en cierta proporción, silicio y el carbón. Y afortunadamente para adicionar el carbono tenemos varias formas. Podemos hacerlo con la lanza o podemos hacerlo también con ferroaleaciones con alto porcentaje de carbono o incluso lo podemos hacer con grafito. En el caso de la chatarra, cuando la van adicionando van a haber dos variables, volumen y costo. ¿Por qué? Porque prácticamente también, si ustedes controlan la forma en la que la adicionan en la cesta, pueden ayudar a que baje un poquito esos porcentajes, digamos que por la mezcla que se genera en los diferentes tipos que agregan. Si todo lo ponemos, muchos dirían, bueno, a ver, de esta lista, a lo mejor la más limpia que yo veo podría ser el hierro de reducción directa. El problema es que tienen que agregar bastante para alcanzar las 80 toneladas que nos piden. Si agregamos, por ejemplo, chapa y estructura, tiende a ser muy densa. Interna de baja aleación es muy limpia, pero el tema aquí es que, por ejemplo, si nos vemos al total, número uno no es real porque las cestas de chatarra van con diferentes tipos, porque necesitan ir con material en la parte de abajo que sea ligero, en la parte del centro va el pesado y en la parte de arriba va el menos denso que le ayude también a hacer el arco mucho más rápido a los electrodos, entonces varían, ¿no? Si pusiéramos así de forma arbitraria 80 toneladas de interna de baja aleación, más allá del costo, que ahorita no le vamos a poner mucho cuidado todavía, si ven, tendríamos 0.137 molibdeno. Y aunque es poquito, no lo podremos quitar con absolutamente nada. Y lo mismo el níquel. Entonces tenemos que ir variando los valores que tenemos y probando con diferentes chatarras. Para que, ¿cuál es mi sugerencia en este punto? Que lo que agreguen, en el caso de esta colada, como lo único que tenemos que agregar de los elementos aliantes del cromo al cobre es solamente el cromo, buscar que estos sean lo más cercano a la especificación, no, bueno, ni siquiera lo más cercano, que no se pasen del máximo que tenemos en la especificación. Aquí que nos ayuda bastante el DRI precisamente o el hierro de reducción directa. De hecho, si notan, y bueno, les podría decir, entonces ponemos 80 toneladas, ¿no? Pero aún así, con 80 toneladas que ya cumplen con con lo que nos piden al principio, tenemos que todavía el niobio está más alto de lo que se está pidiendo, ¿no? O sea, tenemos 300 partes por millón y no podemos tener más de 100. Entonces, aquí es donde precisamente el mismo simulador nos dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer una variación de las chatarras que estés agregando para también facilitar o sea más real al momento de adicionarlas, ¿no? Chapa y estructura o puede ser interna baja aleación. Ya ya lo tenía, pero se me perdió. Ya había llegado a la composición química. Ustedes espero que lo estén haciendo en casa. Pueden ir modificando los valores. Déjenme ver. El aluminio no hay tema. Aquí lo que hay tema es con el niobio. Es muy sensible. Ahí está. Este estaba un poquito más bajo. Y bueno, la realidad es que no pasa nada si el aluminio está alto. Me parece que era chapa y estructura. 20. A ver, voy a cambiar los paquetes. Voy a poner acá. No, ya aumentaron. Eran 30. Ya aumentaron el valor del cobre. Lo voy a poner
Ahí, por ejemplo, tenemos 80 toneladas. Voy a dejarlo así. Ustedes pueden hacer la combinación en casa. ¿Qué hay que hacer? Hay que mezclar tipos, pueden poner paquetes. Los paquetes, si no los han visto, son todo el material que viene de automotriz y que vienen de forma como si fueran cubos, porque ¿qué hacen? Los empiezan a recolectar y luego en los patios de chatarra, para facilitar su manejo, van haciendo como empaquetados, ¿no? La pesada, por lo general, que son, es muy parecido a la chapa y estructural. La diferencia es que en pesada podemos tener material incluso de regreso, como les decía al principio, pueden ser distribuidores, pueden ser incluso equipos que están como de desuso y que se pueden poner como chatarra. Interna baja aleación, por lo general, por eso ven el costo más alto. Si es interna, es de la misma planta. Si es baja aleación, es que no tiene tanto una proporción tan alta de los elementos como el cromo, el molibdeno, el níquel, el niobio. Y esta, por lo general, también tiende a venir ya un poco recortada para efectos del acomodo. Chapa y estructura, así las conocen, todo lo que son perfiles, los paquetes son los que les comentaba. Incluso si ustedes se acercan, pueden ver la composición típica, si quieren hacer un balance de carga y quieren agregar las composiciones típicas de cada uno de las chatarras y les ayuda un poco más para... Técnicamente, el simulador lo está haciendo por ustedes. Lo que ustedes agregan, por eso va cambiando la proporción de los elementos. Pero bueno, al final, como les decía, hay que ir tomando en cuenta dos cosas. El costo, que no se salga mucho de lo especificado, pero también hay que tomar en cuenta, y para mí creo que es lo más importante porque es con lo que se batalla un poco más, las adiciones. Cuando hay que adicionar, no se preocupen. Si hay alguna chatarra que pudiera ayudarles a incrementar el porcentaje, qué bueno, pero preocúpense más si estos elementos del molibdeno, níquel, niobio, cobre y titanio, que están como residuales, están fuera de la especificación, porque en este caso, como les decía, va a ser muy complicado retirarlos. ¿Cómo calculamos lo que vamos a agregar? Incluso si es fósforo, no se preocupen. Si es fósforo en horno de arco eléctrico, no hay problema. Les debo decir, acuérdense, pero bueno, no voy a asumir que lo saben. Si es una información nueva, el fósforo se elimina bajo varias condiciones. Tienen que tener adición de cal y tener una buena basicidad. Tienen que tener la temperatura en rangos como de arriba de 1530, 1535 a 1570 más o menos, que en teoría son temperaturas entre comillas bajas, y tienen que tener también altos porcentajes de oxidación. ¿Qué es un alto porcentaje de oxidación? Al menos arriba del 25% de óxido de fierro. O puede ser también la mezcla con óxido de manganeso, pero no juega mucho en este caso. Esas condiciones son óptimas para eliminar el fósforo? Si la colada la mantienen a temperaturas más altas, les va a costar un poquito más de trabajo bajarlo, pero siempre y cuando, como les decía, es en metalurgia primaria, en la parte del horno de arco eléctrico, no hay tema. Cuando nos vamos a metalurgia secundaria, acuérdense que ahí es donde se baja precisamente el azufre. Y en este caso, necesitamos temperaturas más altas, arriba de 1610, adiciones más altas de cal. Aquí no juega tanto, no es tan importante la dolomita como en el caso del horno de arco eléctrico, es más el papel de la cal. Tenemos que tener bajos porcentajes de oxidación, no pasar de al menos del 5% de óxido de hierro más el óxido de manganeso y mucha agitación, que son también condiciones que ayudan para poder reducir el azufre. Entonces, aquí yo no me preocupo si el fósforo lo tenemos alto. Si ven la flechita, cuando hay que retirarlo es hacia arriba, cuando hay que adicionar un elemento es hacia abajo. Y yo algo que les comparto cuando hacemos esta parte, sobre todo para que no le batallen tanto para calcularlo, al final, si ustedes abren ¿dónde lo dejé? Creo que lo cerré.
Pero si ustedes abren la guía de usuario, les va a salir seguramente la fórmula para calcular las adiciones. Eso lo pueden utilizar tanto en horno eléctrico como en el horno olla o metalurgia secundaria. ¿Cuál es la diferencia? Que en metalurgia secundaria tenemos la posibilidad de ajustar de una forma más precisa porque nuestros niveles de oxidación son más bajos, entonces no se pierde combinado los elementos que adicionemos con ese famoso oxígeno ahí todo activo, ¿no? En el horno de arco eléctrico suelen tener un rendimiento un poco más bajo. Entonces, les voy a compartir en el grupo un calculador de adiciones. Ya se los paso. Piénsalos. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Me fui hable y hable y no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda en particular. Hasta aquí. De momento no muestra. Yo sí tengo una duda. Dime, Monse. No entendí bien qué significan las X y las palomitas al lado de los elementos. Cuando la flechita va hacia adentro, hay que adicionar. Cuando la flechita va hacia afuera, hay que retirar. Si ven aquí, por ejemplo, no me había visto eso y hay que modificarlo. Aquí con esta mix de chatarra, dice que el manganeso hay que retirarlo. Perdón, no es cierto. Aquí hay que adicionar. Ahí está mal. Ah, sí, no, sí. Porque con lo que estamos adicionando da 2.18 y el rango de manganeso está entre 0.15 y 0.25. Entonces hay que retirarlo, pero la realidad es que es muchísimo. O sea, de verdad que no nos alcanzaría el oxígeno para poderlo retirar. Entonces aquí hay que cambiar la proporción de elementos que vamos a adicionar. Voy a ver, voy a poner baja aleación. Si ven ahí ya cambia un poco. Y va bajando. Las que son baja aleación, como no tiene tanto manganeso ni otros elementos, ayuda un poco a bajar. Por ejemplo, con esta carga, aunque ahí tenga 57, ahorita la completamos, que implica que, por ejemplo, 1.18 de carbono tendríamos que retirarle 0.03, 300 partes por millón, porque estamos pasándonos del 1.15 máximo. Silicio tendríamos que agregarlo y el fósforo tendríamos que retirarlo. ¿Qué es lo que me preocupa a mí aquí? El niobio, porque sigue saliendo alto y ese no lo podemos retirar. ¿Cómo estaba yo bajándole un poco la proporción? Con la adición de hierro esponja. El hierro de reducción directa o hierro esponja es buenísimo para diluir los elementos residuales. De hecho, los aceros automotrices que se hacen para partes no expuestas les piden, bueno, y incluso para partes, no, al contrario, bueno, las de expuestas de sí o sí. Las no expuestas les piden que mínimo sea 30% de la carga total de hierro esponja para ayudarles a bajar esos elementos, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el reto ahorita? Que prácticamente bajemos este niobio. Que no hay tema aquí si tenemos que, bueno, no, y el manganeso. Bueno, ya vimos que chapa, no. El problema de la triturada es que si ven, si ponemos, tiene altos porcentajes por lo general de elementos residuales. Entonces, aquí ya lo probé. Por ejemplo, esta. Aquí tengo 88. Por ejemplo, tengo 82. No. Lo que quiero es bajar el níquel, precisamente. A ver. Tenemos 82 toneladas. Aquí tenemos que adicionar carbón, que podemos ir, no es mucho, entonces podemos irlo subiendo con lanza o con grafito. Tenemos que adicionar silicio porque tenemos 0.067 y tenemos que estar entre 0.1 y 0.015. El manganeso quedó dentro y tenemos que eliminar fósforo, que les decía que no hay tema.
y tenemos que agregar cromo. Entonces, antes de empezar a hacer esto, ¿ya quedó más claro, Monse? Sí, ya entendí. Gracias. Voy a mostrarles el simulado, el calculador de adiciones. Vamos a decir así, no pasa nada. Aquí hay que poner la carga que tenemos. Ahorita, con lo que agregué de 30 toneladas de interna baja aleación, 23 de paquetes número 2, 29 de hierro de reducción directa, nos da 82 toneladas. Entonces es lo que ponemos aquí. Voy a borrar los valores, no pasa nada. Esto tiene rendimientos y composiciones de acuerdo al simulador, porque ya me acordé que sí las cambié. Antes les permitía cualquiera de estos dos, una sea el titanio niobio o uno que fuera para tubería. Entonces, si no mal recuerdo, debí haber agregado lo que tienen en la guía de usuario en cuanto a rendimientos y en cuanto a la ley que tiene la ferroaleación. Entonces, por ejemplo, habíamos quedado que tenemos que agregar carbón. Podríamos poner el valor con la mezcla que agregué de chatarra da .0929. Entonces, no buscamos ni 1.05 ni buscamos 1.15. ¿Por qué? Porque no podemos estar ni en el límite inferior ni en el límite superior. Tenemos que buscar un intermedio. Podemos buscar 1.1. Entonces, la columna W son los valores que me dan dependiendo de las adiciones. Hay ferroaleaciones que tienen alto carbono, bajo carbono. Hay algunos que son que les llaman, por ejemplo, el ferromanganeso electrolítico, que tiene un nivel muy, muy bajo de carbono, el sílico manganeso, ferrosilicio, ferrofósforo, ferroniobio, ferrocromo y ferromolibdeno, que son de los que vamos a utilizar. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, aquí, si nosotros fuéramos a agregar manganeso, que no es el caso, pero si pudiéramos agregar manganeso o sílico manganeso incluso para ajustar el silicio, podemos darnos la libertad de agregarlo con un porcentaje alto de carbono, porque en este caso el valor que tenemos es alto. Hay aceros, por ejemplo, hay unos grados para calmados al aluminio, que son, por ejemplo, para partes no expuestas de los automóviles, que tienen 0.06% máximo de carbono. Ahí sí les digo, ¿saben qué? Si hay que ajustar ferromanganeso, de preferencia que sea electrolítico, de forma que no les vaya a adicionar nada. Vamos a agregar grafito. Vamos a darnos el lujo de agregarlo, ¿no? Aquí sí ven, en realidad, cuál es el problema del grafito, que es para hacer ajustes muy pequeñitos. Si agregamos 400 kilos, apenas y le movemos, ¿no? Yo les sugiero que en este caso, cuando sean valores muy pequeños, más bien como que vemos que el grafito en realidad no mueve gran cosa, vamos a utilizar la lanza. O bien podemos adicionar a través de las ferroaleaciones. Aquí no tenemos adición de ferromanganeso, pero sí tenemos que hacer adición de silicio. Tenemos 0.029 de carbono. 151 de manganeso. 0.067 de silicio. Fósforo, 0.047. Podemos ponerlas todas sin problema. La realidad es que ahorita, por tiempo, para no tenerlos poniendo todo, ahorita les va a pasar a todos modos el simulador, voy a poner nada más las que tenemos que ajustar, que técnicamente es silicio y cromo. Entonces, de cromo ahorita tenemos 0.132 y necesitamos estar en la media, que es alrededor de 1.2. Por ejemplo, yo ya me había tomado la libertad de calcular el ferrocromo. Lo voy a poner en amarillo. Donde está la celda amarilla es la que modificamos, porque va cambiando por ferroaleación. Entonces aquí, si yo adiciono 1.300 kilos, 1.3 toneladas de ferrocromo, voy a llegar a 1.18. Es un valor, digamos que adecuado
no estamos ni muy cerca del valor inferior ni el valor máximo, ¿no? El silicio lo podríamos ajustar con silicón manganeso. Vamos a ver 100 kilos, cómo nos cambia ese silicio. El silicio estamos entre 0.1 y 0.15. Entonces, si vieron, agregamos silicón manganeso, nos subió el manganeso a 0.22 y nos cambió el silicio a 0.17. Entonces, vamos a bajarlo. Voy a quitar el ferrosilicio. Ah, bueno, es que tenía ferrosilicio también. 50 kilos de silicón manganeso. Tenemos 0.18 de manganeso, nos volvemos a pasar. Y tenemos... No, estamos bien. Manganeso está entre 0.15 y 0.25, entonces 0.18 está dentro. Y de silicio tenemos 0.08. Entonces no subió gran cosa. Si es así, y si en manganeso estamos dentro, ahí lo ideal sería agregar ferrosilicio. ¿Cuál es la diferencia? Está un poquito más caro. Es más puro, pero está más caro. Y solamente ajustamos silicio, no tenemos que estar como con el, bueno, es que agrego silicio, pero también me pega el manganeso. Si agregamos, si no mal recuerdo, tenía creo que 300 kilos, estamos en 0.32, no es cierto, no tenía tantos, tenía 130. Una cosa así. Y ahí estamos, ¿no? Entonces era menos. A ver. 100. En 100 y en silicio estamos en 0.15. Nos pasamos, vamos a ponerle menos. 80, ya estamos a la mitad a 0.13. Y en manganeso estamos 0.15. Y en cromo estamos en 1.18 y nos piden estar entre 1 y 1.35. Ventaja, no se oxida tanto, es de acuerdo al diagrama de Ellingham, es de los que menos se oxidan, entonces podemos dejarlo así. Prácticamente lo único que tienen que ustedes modificar es lo que está en amarillo. En este caso, los toneladas de cero líquido, la composición química y las adiciones. Las adiciones siguen la fórmula que no sé si ya algunos de ustedes han utilizado, deberían haberla visto si bien en una aceleración secundaria de procesos de metales ferrosos, donde hay una fórmula que les dice que la adición depende del rendimiento de la aleación, de la ferroaleación y de la ley que tenga la ferroaleación. Pero aquí prácticamente ustedes pueden ir moviendo los valores que están en amarillo para que ustedes al final vean lo que es esta parte que es lo importante, ¿no? A lo demás no les haga mucho caso. Son unos valores que utilicé hace mucho tiempo para calcular las adiciones en horno olla. Entonces, eso es prácticamente lo que tienen que ustedes que modificar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Maestra, todo chido. No, todo bien. Bueno, entonces, acuérdense, 80 de ferrosilicio, 60 de niobio, no iba a poner niobio, 80 de ferrosilicio y 1300 de ferrocromo. Me voy a regresar al simulador. Entonces, en el patio de chatarra, ¿qué tiene de lo que a mí no, bueno, no es que no me guste, es que complica un poquito más la adición en esta parte? El problema, a pesar de las ventajas que tiene agregar hierro de reducción directa, es que también por sus características tiende a cambiar mucho la densidad total que tiene la carga. ¿A qué voy con esto? Lo van a notar ahorita. Vamos a cargar la primera cesta. De acuerdo a lo que quedamos que íbamos a hacer para poder ir adicionando de forma proporcional la chatarra, de manera que pueda tener como un sándwich de chatarra pesada entre chatarra ligera. Podemos agregar en la parte inferior interna de baja aleación, por ejemplo, que tiende a tener una baja densidad. Tenemos muy poquita, entonces podemos agregar la mitad. Teníamos
Y si notan, aquí van disminuyendo los valores. Es bueno, les voy a decir la verdad. Si ustedes agarran y hicieran así nada más, puede que no les influya tanto. Pero yo sí he notado que si cambian la proporción de chatarras, les ayuda a reducir algunos elementos residuales. Y no sé, Uriel, ¿cómo le hicieron el año pasado? O no es cierto, fue BOF, ¿verdad? El año pasado. ¿Puede repetirlo, maestra? Es que se lo estuvo cortando todo. No sé si ¿Desde sea por dónde? internet. Desde la Sí. proporción. Ah, el año pasado, no, pero el año pasado fue BOF, ¿verdad? No, el año pasado también fue a horno de arco eléctrico. ¿Y cambiaron las cestas? ¿Cómo? La proporción de entre las densidades de la chatarra. Pues al inicio no, pero ya conforme vas pasando el tiempo, vas agarrándole tú a tu simulador y Sí, ya es más o menos como tu sentido, pero al inicio no, inicialmente no. exacto. Aquí vamos, no tenemos una proporción más o menos buena, entonces vamos a poner paquetes, si quieren, en la parte de abajo, como la fina. Podemos hacer el sándwich con interna de baja aleación. De todos modos, aunque llenemos los 40 metros cúbicos de la cesta, hay que hacernos a la idea de que vamos a tener que agregar al menos 2 cestas. Porque incluso si ustedes llenan la cesta, independientemente al tipo de chatarra que ustedes agreguen, les van a quedar algunos más o menos 6, 7 metros cúbicos todavía por agregar acá. Entonces, podríamos hacer el sándwich mientras vamos agregando. Voy a acabarme aquí la interna de baja aleación. Y luego voy a poner hierro de reducción directa aquí. Y como es chatarra fina, la de paquetes, podríamos, se acabó prácticamente, entonces agregamos en lo que quede aquí y el resto le damos clic a la siguiente cesta y agregamos, ¿cuánto quedaron? 5. Por eso les decía, aquí podríamos repartirla equitativamente si quieren, podemos agregar primero una llena y luego el resto, no importa, al final van a ser 2. Pero como le comentaba ahorita precisamente a Auriel, sí llega a cambiar la proporción. ¿Por qué? Ahora vámonos al resumen. Llegan a tener ligeros cambios en la composición química, porque si ven, la primera canasta, la primera cesta, sí se incrementó el valor del niobio, y en la segunda se incrementó el del níquel y el del cobre por esa proporción de chatarras. Entonces ya son como de los ajustes finos que tenemos que ir viendo de qué tanta chatarra nos conviene ir adicionando dependiendo de la etapa en la que estemos. O más bien, no, qué tanto nos conviene ahí mezclarlas de forma que vayan reduciendo los valores. ¿Cuál es la desventaja? Que también nosotros podemos ir agregando, pero no podemos ir viendo los elementos como aquí, ¿no? Por cada una de las cestas. Hasta ahorita, pero bueno, son cosas que hay que ir descubriendo en el simulador. Tenemos 82 toneladas que tienen un costo hasta ahorita de $213 por cada tonelada. Y ya nos están diciendo, es un acero de construcción mecánica que tenemos que vaciar entre 1630 y 1660. Nos tienen que dar 80 toneladas mínimo en un tiempo máximo de 1 hora 20, no pasarnos de 20,000 kilos de dióxido de carbono y tenemos que tener una escoria básica entre 1.5 y 2.5 y que el óxido de hierro esté entre estos rangos. Está bajón, pero bueno, era lo que les decía también ahorita. Por ejemplo, reducir el fósforo nos requiere óxidos de hierro más altos y el MgO que lo pueden adicionar, lo pueden controlar con la dolomita, con la cal dolomítica, tiene que estar entre 8 y 12. Entonces, cuando comienzan la simulación, el primer paso es, adivinaron, abrir la tapa. Si son tan desesperados como yo, en las operaciones donde no haya ajuste químico, que nada más es
desplazar lanzas, abrir y cerrar, cargar cestas, pueden cambiar la velocidad del simulador, porque si ven ahí, esto es como ocurre en la vida real. Y sí, así es de lenta la grúa que va a cargar la chatarra. Entonces, va y lo toma. ¿Cómo le hacemos para que sea más rápido? Nos vamos a toda velocidad. Entonces ya cargó, cierro tapa, bajo electrodos y puedo prender. Y aquí tengo varios valores de potencia. Le voy a bajar para que no nos agarren. Ya llevan 5 minutos, ¿no? Ese también es un juego importante. Ya cuando empiecen a dominarlo, se pueden dar toda la libertad de ir cambiando la velocidad, pero sí necesitan considerarlo que sean para operaciones que no sean críticas. En este caso, también aquí mismo pueden controlar la apertura de la puerta, por ejemplo, donde le voy a subir a 3. Aquí, bueno, aquí van viendo. Se va levantando la puerta para las lanzas, luego hay que introducir la lanza y luego hay que prender el flujo. ¿Qué pasa aquí? Pues no nos va a dejar, ¿no? Porque no pueden introducir. Estas lanzas no son para oxicorte, que en algunos hornos llegan a utilizarlas de repente para ayudarles a fundir un poco más rápido la chatarra, son solamente para ajuste. Entonces, ferroaleaciones igual. Les va a decir el simulador que no van a rendir igual si el baño no está completamente líquido. Entonces, vamos a cerrar la puerta. Y en potencia, en teoría, podrían hacerlo, porque si se deja, pueden ajustar cada uno de los electrodos. Pueden subir y bajarlos, pero en estas dos flechas bajan y suben. Pueden hacerlo, en algunos lo hicimos como si eran densidades muy gruesas de la chatarra, pero aquí les recomiendo que lo hagan a la par. Y cuando utilizan la potencia, no es necesario irse hasta 120 megawatts, pueden quedarse en 90, cuando es la principal cesta o la cesta más pesada, y empezar a fundir. Entonces, ya se me rompió un electrodo, si vieron, lo dejé muy, muy cerca de la chatarra. ¿Qué pasa aquí cuando se rompen? Entonces, hay que reiniciar. Le pueden dar refresh y otra vez empezamos. ¿Cuánto le había puesto me recuerdan, porfa? Interna baja aleación, ¿verdad? Paquete 2, 23 toneladas, hierro de reducción directa 29 e interna 16. Interna 16, gracias, Julia. No, me faltan 26, ¿no? Yo ahí le puse 30, hasta 30. 30, 29, ok. Queda un poquito alto el níquel. Es que es 23, 29. Ahí está, ¿verdad? Ujú. Ok. 30, 24, déjenme guardarlo. Que luego se me va a olvidar. Ahí está, 83 toneladas. No se queden en la carga de 80, sobre todo cuando están cargando hierro de reducción directa, porque su rendimiento tiende a no ser muy alto. La carga tiene que ser muy, muy grande para las toneladas y a veces suele, en este caso suelen quedarse como 79 toneladas, una cosa así, y ya con eso la colada no es válida, ¿no? Entonces, más o menos quedó igual, 0.69 y 0.15. Ok. Voy a agregarlas. Voy a ponerle alrededor de la mitad. Voy a poner la mitad de interna de baja aleación. Hasta ahí, y luego el resto de hierro de reducción directa hasta ahí. Y la otra, pues técnicamente me da chance para que. No, este no me deja agregar otra cosa. Va.
Voy a hacer ahorita el ejercicio así, para tratar de cargarlo, porque al final también son detalles que ustedes pueden ir manejando en el simulador. Me va a tocar agregar toda la pesada en el otro. ¡Ay! No la presioné. Ahí está. La otra va a tocar agregar toda la pesada que quedó. Ok. Entonces, aquí, aprovechando, bueno, ya que está aquí desplegado, ahorita antes de cargar y hacer todas lo que falta, les van a aparecer algunas gráficas de control. Estas son bastante útiles porque ustedes pueden tomar una muestra de análisis químico siempre y cuando esté obviamente líquido. Pueden hacer adiciones y pueden iniciar el vaciado, así como ver los eventos que se despliegan y el análisis químico. Ahorita no tenemos ninguna porque no hemos tomado muestra. Cuando ustedes ya en el concurso tengan la adición de chatarra que les dé los elementos que están esperando, las adiciones ya las tienen fijas, tanto de cales como de ferroaleaciones. Yo ya en ese caso, por ejemplo, yo la mayoría de las veces ya cuando lo puedo repetir varias veces y me da el mismo resultado, podemos tomarnos la libertad de no tomar una muestra. Y también, ahorita vamos a ver que aquí se despliegan los principales elementos de control y estos los pueden ir monitoreando sin necesidad de tomar una muestra. Lo mismo la escoria, y hay controles para ver temperatura y la potencia utilizada. Ahorita ya no, esto por ejemplo, de los paneles de refrigerados con agua, había algunos simuladores, a mí ya no me ha tocado verlo en los últimos años, que si se calentaba mucho la coraza, llegaban a marcarles alta temperatura y cancelaban la colada. Ahorita de las cosas que pasan o de lo que he visto como más operativo, menos metalúrgico, es lo que acaban de ver hace ratito, que se le rompan los electrodos y que tengan que empezar otra vez. Entonces agregamos de chatarra. Mande. Sí da ese aviso. Aunque no se cancela la colada, por decirlo así, Ajá. sí te va dando avisos de las torres de enfriamiento. A mí no me ha tocado, fíjate. Es que yo llevé el simulador a esos límites. Pero sí te avisa, no te cancela la colada, pero sí te va avisando que la torre tal se calentó de más. Ok, qué bueno que me dices, gracias, Uriel. Entonces sí cumple eso. Qué bueno. Dije, ay, ¿por qué lo ponen si ya no aparece? Entonces, empezamos, ¿no? La parte inicial. Aquí también pueden subir al simulador, si quieren avanzar más rápido, pueden ir bajando cada una de las fases mientras pueden ir aquí moviéndolo, ¿no? Por eso les decía, ya cuando son operaciones como muy mecánicas, donde no tienen que adicionar cosas, pueden hacerlo en una velocidad más alta. Si ven, pueden ir bajando. Sí me escuchan, ¿verdad? Porque como que se me fue el internet. Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Entonces, mientras está sólido, también les va a desplegar un anuncio como de que no van a tener el mismo rendimiento de las adiciones. Voy a hacer un ejemplo, ¿no? Voy a poner dolomita para controlar un poco el óxido óxido de magnesio. Voy a poner 750. Y si ven aquí aparece que agregué eso. ¿Qué hace después? Si son elementos o ferroaleaciones, si es así, no las agreguen. La cal no pasa nada, pero no agreguen las ferroaleaciones si no está completamente líquido. Y si ven, aquí no subió. En realidad no se va a modificar el valor de los 1300, de los 750 kilos de dolomita que agregué hasta que no esté completamente líquido.
Si ven aquí, a pesar de eso, los elementos ya los pueden ir monitoreando y son en función de lo que ya se reporta como metal líquido. Ya cuando está calientito le pueden meter sin miedo a los electrodos, irlos bajando. Y aquí se pueden esperarse hasta que esté completamente líquido o estando así agregar la otra cesta. La realidad es que yo la mayoría del tiempo me espero hasta que esté completamente líquido y agrego después la otra. Entonces, ¿qué hago? Se fundió. Apago. Subo electrodos. Abro la tapa. Y agrego la segunda cesta. Cierro la tapa. Bajo electrodos. Y prendo. Ya casi está completamente líquido. Si ven, ahora sí ya empezó a cambiar la proporción de los óxidos que tenemos en la escoria. Entonces, ¿cómo sabemos? Le voy a bajar un poquito al simulador. ¿Cómo sabemos que ya está completamente líquido? Aquí marca una temperatura, precisamente. Entonces, aquí el MgO ya va a empezar a subir. Si ven, ya está en 9.81, porque en teoría ya reaccionó, porque ya está líquido el baño. Podemos bajarle también a los megawatts, ya que estamos solamente calentando y esperar. Podemos hacer las adiciones. Habíamos quedado que íbamos a agregar 80 kilos de ferrosilicio. Vamos a agregarlos. Y a mí me gusta seguir por ejemplo, los elementos que están en la tabla de Ellingham, entonces agregar el cromo hasta el final. Aquí va a ir subiendo un poco la temperatura y si ven, cuando lleguemos a 1530, más o menos 1550, lo voy a apagar. ¿Para qué? Para que no siga bajando el porcentaje de óxido de fierro y porque además vamos, acuérdense que a bajar el fósforo y que necesitamos, voy a apagar. Aquí ahora hay que adicionar oxígeno. Voy a introducir la lanza y puedo ir monitoreando el flujo de oxígeno. ¿De qué depende? De cuánto quiero yo también que aumente mi óxido de fierro. Ahorita técnicamente estamos dentro del porcentaje MgO, pero todavía no estamos como bajones en los óxidos que tienden a ayudar a incrementar la basicidad. Entonces, ¿qué podremos hacer en este caso también? Agregar un poco más. No agregué hasta ahorita cal siderúrgica, solo agregué cal dolomítica. Y incrementar un poco eso. Hasta aquí tenemos 0.86 de carbón, entonces también pudiéramos agregar grafito o poner la lanza de carbón. Y va subiendo. Y si no me recuerdo, también sube un poquito más con la adición. Si hacemos ahorita la adición de cal, voy a poner un ejemplo, si agregamos 300 kilos, les va a decir que para que nos aseguremos que suba el nivel del óxido que nosotros estamos buscando, tiene que estar prendido. Vamos a prenderlo un poquito, al fin que la temperatura que tenemos estaba baja. Vamos a tratar de no pasarnos de 1550. Y si ven, ya va para arriba. Ay, me pasé. Ahí está.
También poco a poco puede ir subiendo, voy a subirle un poco más a la adición de carbón para que suba. Y podemos adicionar el cromo hasta el final. 1.15 nos falta todavía para la basicidad. Y ya nada más tenemos 20 minutos. ¿Qué podemos hacer aquí? Tip, vamos a bajarle la velocidad. Aquí ya va subiendo el carbón. ¿Cuál es la desventaja? Que como tenemos también la lanza de carbón aquí activada, está bajando bastante el óxido de fierro. No está subiendo lo suficiente como para poder tener la basicidad. Creo que el año pasado agregaban polvos también, ¿verdad, Uriel? Para subir el óxido de hierro. Dependía, maestra, de la técnica que usaran. En nuestro caso, con la pura lanza. Con la pura lanza, ¿verdad? Sí, porque la composición que llevaba no requería tanto carbón. Sí, aquí sí, ya subió, ya está en punto 97, ya casi llegamos. Pero sí se tiende a bajar mucho el óxido de hierro por lo mismo, por el porcentaje alto de carbón. Entonces, estamos cerquita de la basicidad. Ahorita lo que quiero, por ejemplo, a lo mejor no lo hacemos en 1 hora 20, pero quiero, por las condiciones que tenemos, tratar de llegarle a las dos químicas, a la de la escoria y a las de del acero, porque si no cumplen con las dos, pues no hay colada. Vamos a ver qué tanto más sube. En MgO estamos bien, podemos dejarlo así. En óxido de calcio también. Podríamos agregar un poco más, pero la verdad es que lo que nos mueve más aquí la basicidad es el MgO y el óxido de hierro. Es el que necesitamos que suba. Porque ahorita ya incluso está por debajo de lo que nos piden. Voy a bajarle al carbón. Ya lo tenemos lo suficiente. Le voy a subir un poquito más al oxígeno. Como estamos en 2, vamos a subirle al simulador. Ahí va. Poco a poco ahí va subiendo. Vamos a tener que adicionar un poco más de MgO. Ahorita prendemos para que suba ese bajo. Vamos a prender tantito. Y ver. Aquí.
Hay que checar que no baje también mucho el carbón porque seguimos agregando oxígeno. Voy a quitar la lanza y voy a prender un poquito para adicionar un poco más de cal y que nos ayude a subir también el óxido de calcio. Entonces, prendemos y en adiciones vamos a agregar, voy a agregar 300 kilos más. Ya nos pasamos del tiempo, no pasa nada, porque también estamos haciendo ajustes para ver cuánto necesitamos de las cales. En la guía de usuario también les explican un poco sobre eso y las ventajas de las diferentes adiciones. Les voy a ser honesta, no, las adiciones que tiene el simulador no tienen nada que ver con las que son en la realidad. En la realidad, por ejemplo, para una carga de que les pongo 145 toneladas, se agregan alrededor de 2 o 3 toneladas de cada una de ellas. Es la total de adición son 5. Entonces, la primera vez que hice, ¡ay! No le pagué por estar hablando. Ahí está. La primera vez que hice el simulador y adicioné lo que en realidad era, dije, wow, ok, pues más o menos por la cantidad, ¿no? Y la realidad es que no. Entonces, le falta un poquito para que suba un poco más la basicidad. Pero ya no quiero agregar más oxígeno porque si no va a ir bajando el carbón. Y voy a agregar un poco más de cal dolomítica. Voy a prender un poco solamente para agregar. Voy a agregar otra vez 150 kilos. Dejamos algunos minutos prendidos para que cuando empezamos a ver el cambio, podamos apagar. Porque todavía nos falta 0.7. Ahí está, 1.56. Ya estamos dentro, carbón, 0.99, como les decía, se subió, se bajó, entonces vamos a tener que adicionar aquí. Voy a hacer la adición del cromo. Voy a prender. Voy a adicionar 1300 de ferrocromo. Y voy a adicionar carbón. No sé por qué estaban las 120. Pero bueno, es un ajuste bajo, entonces voy a agregar 150 para subir a 1. Apago. Y ya estoy en 1.09 de cromo y 0.99. Ok. ¿Se acuerdan cuál era el mínimo de cromo? ¿Estoy dentro? Estaba buscando 1.18 y tengo 1.16. Ya está subiendo. Máximo es 1.35. Ok. En el carbón se me fue la mano. Entonces en la siguiente hay que adicionar menos. Ya me da 1.27. Pero ya subió el cromo. Voy a vaciarlo así. ¿Cómo hay que vaciar? Hay que subir los electrodos. Como ya no nos interesa mucho el tiempo, le voy a subir a la simulación. Voy a subir los electrodos.
Voy a retraer la lanza, cierro la puerta de escoria e inicio la colada. Me va a salir el carbón fuera. Entonces nos pasamos del tiempo, pero si vieron, si fundimos 82, estamos dentro del rango de temperatura y no nos dio porque no le agregué el silicio, el manganeso se bajó, si ven quedó ligeramente abajo y me pasé en el carbón. Y hay que cambiar la chatarra porque es una cosa nada, o sea, son literal, bueno, 101, ¿cuánto están? Menos de 6 partes por millón y aún así está fuera. En la vida real le hubiéramos llamado al supervisor y le hubiéramos dicho, ay, es que nada más son 6 partes por millón y ya decían así como que no pasa nada, pero Steel University dice no, no está adentro. Entonces, en la siguiente hay que ajustar, creo que no, se me olvidó poner el ferrosilicio, no lo agregué, ya me acordé. Hay que agregar el ferrosilicio y el manganeso también, por precaución, aunque sean 10 kilos, hay que agregarlo porque estamos muy, muy bajos, estamos como que muy cerca del límite inferior. Les voy a proyectar el Excel. Como aquí estamos en el límite inferior, entonces si agregamos ferromanganeso, vamos a probar con el alto carbono. Si agregamos 100 kilos, nos quedamos en punto 24, entonces es un chirris. Estamos muy cerca de la máxima que es punto 25, entonces vamos a agregar la mitad. Si agregamos 50 kilos, nos quedamos en punto 19, ya no estamos tan bajos y es muy poquito, no les va a implicar tampoco un costo muy grande. Me faltó agregar los 80 de ferrosilicio. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver si es verdad o no. Buenas noticias. Nos dio la escoria, que la verdad es más difícil. A mí, la verdad, me cuesta más trabajo ajustar una escoria que ajustar una composición química, porque en la composición química puedes ir agregando los elementos, a excepción de que tengas problemas para retirarlos, pero nada más son adicionar ferroaleaciones. Pero para darle a la escoria, ya sabemos entonces cuánto podemos utilizar. Se pueden ir aquí a... Ay, perdón, nadie me dijo que estaba todavía con el Excel. Aquí estamos dentro de las emisiones. Si nos vamos a la composición final, les decía hace un rato cumplimos. No cumplimos aquí en la composición química, que se me fue la onda. Y aquí en información adicional, en los eventos, ¿qué podemos hacer? Ya cuando prácticamente esto es una receta, en cuanto ya tengamos el tiempo total de adición de carbón, el tiempo total de adición de oxígeno, la adición total de cal siderúrgica y de cal dolomítica, podemos adicionarla toda junta, no pasa nada, y podemos hacerlo incluso una vez que ya terminemos de fundir la chatarra. Algunas plantas, la realidad es que en algunas plantas la adicionan dentro de la cesta. Por ejemplo, si es en el curso de Steel University, les va a decir que los formadores de escoria, es decir, las cales van en las orillas, pero algunas plantas, la mayoría de ellas tienen una adición continua. Hay un flujo másico, pero nosotros lo podemos hacer todo junto y no pasa absolutamente nada. Entonces, hay que sumar el total de lo que adicionamos. Adicionamos primero 750, luego 300 de cal, más 150 de dolomita, 900, más 250. Ok, fue un total de 1150 de dolomita y de cal siderúrgica fueron 300 más 300, 600, ¿ok? Eso lo pueden adicionar junto y no pasa nada.
Agregué un carburo de cromo, una liga que puede tener bajo nivel de azufre. También ahí son cosas que podemos jugar con los costos, y aquí fue donde se me barrió. Le puse bastante carbón, podemos poner menos solamente para un ajuste muy fino. Solamente como en el simulador me daba un ajuste el grafito mucho más bajo, voy a revisar si a lo mejor tenía como el rendimiento muy bajo y por eso me pedía más adición. Y efectivamente, no, sí agregué ferrosilicio, pero si recuerdan, lo hice también muy al principio. Podemos hacerlo un poco después, casi pegadito con el ferrocromo. La verdad es que en el ferrosilicio se me fue el avión, pero ¿qué podríamos haber hecho también en ese caso? Pedir una muestra. Con esta muestra ustedes saben la composición química sin tener que estar viendo las gráficas y les ayuda. También igual, recuerden que todo tiene costo. Las veces que toman muestra, el tiempo que tienen prendida la lanza, ya sea carbón o oxígeno, las ferroaleaciones obviamente, el tiempo que está conectado el horno, o lo van a ver, o ya no alcanzamos a ver metalurgia secundaria. Si gustan, podemos trabajar en lo que va en la semana con esta colada para ir teniendo como una receta. Y si hay alguna duda, la podemos ver. Pues no tiene que ser hasta el viernes de la próxima semana. Si tienen chance entre semana, nos ponemos de acuerdo y vemos metalurgia secundaria, porque hay uno de los, también de los tips o de los puntos que ayudan, es que no, si ustedes vacían a temperaturas altas, no es necesario conectar. Pueden hacer todo arriba de 1610 grados y al final eso también les va a ayudar bastante a desulfurar, y mientras no esté conectado al horno, no hay consumo en teoría de energía eléctrica. Bueno, no lo hay, pero en teoría no hay costo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver con el simulador que sigue. Entonces, les puedo pasar La verdad es que aquí mi recomendación siempre es busquen la receta que les ayude también para que tengan los valores. Ahorita no se fijen mucho en el costo, traten más como de empezar a conocer en qué me afecta si hago la adición antes y la hago después, si prendo la lanza muy desde el principio, si la prendo casi al final, si cambio los rangos de temperatura también, porque se supone, y en realidad, en teoría, eso lo hace el Steel University, cumple con las cuestiones termodinámicas y metalúrgicas. O sea, no pueden hacer cosas, o no pueden, por ejemplo, reducir el azufre si están en temperaturas bajas. Ese tipo de cosas sí las tomen en cuenta. Entonces, hay que empezar como a practicar. La realidad es que la única receta para tener buenos resultados en este tipo de concursos es practicar. Entonces, si van teniendo alguna duda en el transcurso de la semana, así tentativamente me gustaría como intentar de nuevo el martes. Si ya tiene alguien alguna colada que ha trabajado el fin de semana, y si quieren ya si ya la tenemos, nos pasamos a metalurgia secundaria. Desde mi punto de vista es un poquito más fácil, porque ahí controlan menos cosas. Controlan temperatura, adiciones y el flujo de argón, si es horno o olla. Pero ¿qué ha pasado también? Si ha habido algunos concursos donde les piden combinación de RH con horno olla, o un tanque desgasificado al vacío con horno olla, y ahí como que vamos a tratar de ver qué pueden hacer, ¿no? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Y les voy a compartir no le hagan mucho caso, igual si nada más para que tengan como el dato, porque en realidad no tiene mucho sentido si no tengo los valores todavía correctos, pero si quieren tener como empezar a probar con esta y nada más considerar las cosas que faltaron, ¿no? Lo que fue el ferrosilicio, cambiar el orden, y el carbón. Entonces, pues si no tienen duda, chicos, nos vemos la próxima semana.